Hay tres actitudes que sobresalen en la liturgia de la palabra del día de hoy, que nos pueden ayudar a ubicarnos en nuestro camino cuaresmal. Una actitud totalmente negativa, una actitud totalmente positiva y una actitud llena de confianza, llena de súplica, llena de esperanza. La primera actitud la encontramos en el libro del profeta Jeremías. Aquellos que quieren hacerle mal al justo, aquellos que quieren destruir al justo, pensando que le hacen un bien a la humanidad, pensando que le hacen un bien a la comunidad, se empeñan por destruir al justo. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos, dice la lectura del profeta Jeremías. Un primer pensamiento, pues, sería decirle a nuestro Padre Dios: aléjame, Señor, de la tentación de hacer el mal creyendo que hago un bien. Aléjame, Señor, de la tentación de destruir tu obra, destruyendo a tu enviado, destruyendo a tu Hijo, destruyendo a todos aquellos que se esfuerzan por comunicarlo. Esa no es la misión del creyente, esa no es la misión del católico. No, Señor, que no suceda así conmigo, que no suceda así entre nosotros. No permitas que nosotros seamos destructores de los portadores de tu palabra, de aquellos que se esfuerzan por llevar a cabo tu obra. El Evangelio nos muestra una segunda actitud. Sabemos muy bien que Jesús, por 3 ocasiones, anuncia su muerte, anuncia que será maltratado, que será traicionado por los hombres. Lo que acabamos de escuchar en la primera lectura. Personas que creen que destruyendo al enviado de Dios le están haciendo un bien a la comunidad. Y eso le pasará a Jesús. Jesús, como el enviado de Dios, lo destruirán, lo sacrificarán, lo matarán. El primer anuncio sucedió en Cesarea de Filipo. Como respuesta a ese anuncio, Pedro dijo: no, Señor, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres. Segundo anuncio, en el monte Tabor. Cuando Jesús dijo: es necesario que bajemos del monte para seguir hacia Jerusalén, donde el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y va a morir en manos de los hombres. Y Pedro también replica: Señor, si aquí estamos a gusto, si aquí estamos tranquilos, mejor hagamos 3 chozas. ¿Ya para qué vamos a Jerusalén? Ya la gloria la hemos visto en el Tabor. ¿Para qué seguimos adelante? Y la enseñanza de Jesús es: no podemos llegar a la gloria sin antes experimentar el camino del Calvario, el camino de la cruz. No hay gloria sin cruz, no hay dicha sin camino de sufrimiento. Y en este tercer anuncio también trae la misma didáctica. Primero Jesús anuncia, después el discípulo responde. Tercero, Jesús enseña, luego del equívoco de la respuesta del discípulo. Aquí sucede lo mismo, con una peculiaridad que agrega el Evangelio de San Mateo en el tercer anuncio de la pasión. Agrega, el único evangelista que agrega, la señal de la muerte será una muerte de cruz. Mateo en este tercer aviso nos está diciendo que efectivamente Jesús morirá, pero morirá en una muerte de cruz, en el suplicio que los romanos aplicaban,
a los delincuentes más peligrosos, es decir, no solamente lo van a matar, lo van a tratar como el peor de los delincuentes. Ese será el destino de Jesús. Primer anuncio: Pedro, no te puede pasar esto a ti. Segundo anuncio: hagamos aquí 3 chozas, ya no vayamos a Jerusalén. En este tercer anuncio podríamos pensar que los discípulos habían madurado. Así como Pedro falló a Jesús negándolo 3 veces. Así como el mismo Felipe le falló a Jesús cuando no confió en él en la multiplicación de los panes. Así como Tomás falló cuando no creyó en la resurrección porque él no estaba ahí. Es el turno de los hijos de Zebedeo. Ellos también le fallaron al Señor. Cuando el Señor nos está diciendo el tipo de muerte que va a sufrir, cuando el Señor nos está diciendo que va a ser tratado como el peor de los delincuentes, ¿en qué están pensando sus discípulos? A veces cuando uno habla como predicador, piensa que está en total sintonía con los que lo escuchan. Y a veces mientras uno se desgasta por tratar de transmitir la palabra de Dios, el discípulo sigue aferrado a su querer, a su complacencia, a su propia satisfacción. Esto fue lo que le sucedió a Santiago y Juan. Jesús está anunciando que lo van a matar, que lo van a clavar en cruz. ¿Y cuál fue el pensamiento de los discípulos? Pues sí, es posible que te maten, es posible que mueras en cruz, pero vas a resucitar. Cuando haya pasado todo esto, no te olvides de que queremos los mejores puestos, uno sentado a tu derecha y otro sentado a tu izquierda, como si fueran consejeros del rey, que coloca a la madre de los hijos de Zebedeo como la portavoz de esta petición, lo cual no quita la gravedad de la petición. Si Jesús nos está diciendo cuál será su camino de pasión, ¿por qué tendrían ellos que estar esperando en los premios, en los puestos que debieran de recibir? Pero ¿qué creen? Que a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Mientras escuchamos la palabra de Dios, sobre todo en Cuaresma, especialmente en Semana Santa, donde debemos olvidarnos de nosotros, porque la Semana Santa es totalmente de Jesús. Todo el año nosotros le pedimos a Dios por nuestras necesidades. Todo el año nosotros buscamos nuestro crecimiento. Todo el año, especialmente en Cuaresma, buscamos nuestra conversión. Todo el año. La Semana Santa es un tiempo para mirar a Jesús, para contemplar la obra de Jesús. Que Jesús sea el protagonista en esos días salvíficos. Y muchas veces nosotros seguimos aferrados a lo que nosotros queremos. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué me van a poner a servir? Ay, no, a mí me ponen a servir algo que a mí me guste, yo no quiero servir en algo que no me guste. Ese tipo de mentalidad, ¿en qué está pensando? ¿En un verdadero servicio? ¿O en servirme yo para hacerme más grande yo? Y todo esto se resuelve en una figura, la figura del cáliz. Porque fíjense, Jesús no condena el deseo de grandeza. No le dice a los discípulos, imposible que ustedes tengan pensamientos de grandeza, no. Sino que los reconduce para que encuentren el verdadero camino de la grandeza de Dios.
El verdadero camino de la grandeza de Dios no es ser el superior, no es ser el que le mande a los otros. Tú no sabes, yo sí sé. Y como yo sí sé, tú te debes de someter a mí, porque yo sí sé. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. No es el camino de grandeza como lo piensan los seres humanos. Es el camino del servicio el que nos hará grandes ante los ojos de Dios, a ejemplo de la figura del cáliz. ¿Cuál es la figura que tiene el cáliz dentro de la Eucaristía? Salmo 116. Alzaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor. El cáliz es un símbolo de alegría. El cáliz es un signo de prueba, como en el Getsemaní. ¿Haré la voluntad de mi Padre Dios o haré mi propia voluntad? Eso lo podemos medir a la hora del servicio. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? Así lo hizo Jesús en el Getsemaní. Se doblegó para hacer la voluntad de su Padre Dios. El cáliz es un signo de sufrimiento atroz, porque evoca el derramamiento de sangre. Seguir a Jesús implica sufrir con Jesús, incluso un sufrimiento atroz, un sufrimiento que desgarra, un sufrimiento que lacera. ¿Y por qué seguimos caminando? Porque sabemos que el llamado es de Dios y que Dios nos da los medios y Dios nos da el entendimiento y la fuerza para mantenernos fieles en su servicio. Pensamos que la clave está en tener más altos rangos en el servicio, tener más poder, tener más capacidad de sometimiento sobre los demás. Cuando Jesús nos dice, aléjense de esa forma de actuar. En definitiva, ¿qué hizo Jesús? Vivió y se desvivió, dando su vida por la salvación de las almas. Se desvivió por la salvación de las almas. Yo creo que ahí está resumido la tónica, la actitud de nuestro verdadero servicio al Señor. Desvivir por la salvación de las almas, no por obtener un reconocimiento, sino porque verdaderamente nos interesa darle continuidad a la obra de nuestro Señor, que no es otra que la salvación de las almas. Y todo se comprende a partir de la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros debe de ser una escuela de enseñanza, donde aprendamos a través de la vivencia de la consagración a hacernos como Jesús, a hacernos como el cáliz de salvación, como el Hijo del Hombre, ser servidores desviviéndonos, así como el hombre malo ataca al hombre de Dios. Y esa es una actitud negativa y reprobable ante los ojos de Dios. En el lado opuesto está el hombre bueno, que sirve para que los hombres sean hombres de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿De qué lado de la historia nosotros queremos estar? ¿De los que destruyen la obra de Dios y atacan las cosas de Dios? ¿O de los que se suman al plan de Dios a través del servicio? Es por medio del servicio donde Jesús nos dice que vamos a alcanzar la verdadera grandeza. Ser servidores dando la vida como Él la dio. Ser servidores desviviéndonos. Yo creo que en este tiempo de Cuaresma, quienes somos servidores deberíamos de poner en oración qué tanto nuestro servicio lo estamos gastando y desgastando,
desviviéndonos por la obra de Dios? ¿O qué tanto lo estamos utilizando para nuestro propio beneficio? Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Tiene todo el señorío. Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene todo el ejercicio del dominio sobre las naciones. ¿Y cómo vivió entre nosotros? Como diácono, que significa el siervo que sirve. ¿Quieres ser grande? Pues debes de ser el menor. ¿Quieres ser grande? Pues debes de ser servidor como Jesús, no como tú digas, como Jesús. ¿Quieres ser grande? Debes de vivir como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y terminamos con el tercer perfil. Para la gran mayoría, que ni somos tan malos ni somos tan buenos. El tercer perfil que nos habla hoy la palabra de Dios. Confiemos. Confiemos en el Señor. Confiemos que el Señor está a nuestro lado. Confiemos que el Señor siempre nos auxilia. Si los malvados te persiguen, mira lo que hizo Jeremías. Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga mal con bien? Confianza. Te vaya bien, confianza en el Señor. Te vaya mal, confianza en el Señor. Te estén persiguiendo, confianza en el Señor. Te estén pidiendo un servicio, confianza en el Señor. Que no se quite nunca de nuestros labios esa confianza con la que hoy le decimos en el Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia, pues aunque yo sea un malvado o aunque yo sea un servidor, nunca dejaré de invocar tu salvación y tu misericordia, porque jamás estaré lo suficientemente equipado para no requerir de tu salvación ni de tu misericordia. Que así sea.